Hola, yo soy Lucía María Hernández Llanes, soy del segundo E y hoy les voy a hablar de la autora Mary Wollstonecraft Shelley, una escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica reconocida principalmente por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo, considerada la primera novela de ciencia ficción moderna y que logra inaugurar este género. Su fecha de nacimiento fue el 30 de agosto de 1727 en el Reino Unido, Londres. Su muerte fue el 1 de febrero de 1851, igual en Londres, Reino Unido. Su esposo fue Percy, su padre fue Mary y William Godwin. Sus hijos fue Percy Florence Shelley, Clara Everina y Will. Datos importantes de esta autora igual son: Mary Shelley nació como Mary Wollstonecraft Godwin en Somerstone, en Londres. Fue la segunda hija de la filósofa y escritora feminista Mary Wollstonecraft y la primera hija del filósofo y novelista y periodista William Godwin. Igual, esta autora ha tenido otras obras que son Valberga, Matilda, Wagner, Caminatas en Alemania e Italia, El Mortal Inmortal, Transformación, etc. Y hoy les voy a hablar de este libro, que como dije es Frankenstein, como le dice la autora, es el moderno Frankenstein. Y la verdad este libro me ha parecido muy grandioso. La verdad me ha parecido muy interesante. Aparte de su trama, y igual el argumento de esta novela. La novela narra la historia de Frankenstein, un estudiante de medicina en Ingolstadt, obsesionado por conocer los secretos del cielo y la tierra, que serían resucitar muerto. En su afán por desentrañar la historia, la misteriosa alma del hombre, nuestra alma, Víctor crea un cuerpo a partir de la unión de distintas partes de cadáveres diseccionados. Es un tétrico. Aparte de su trama, y igual el argumento de esta novela. La novela narra la historia de Frankenstein, un estudiante de medicina en Ingolstadt, obsesionado por conocer los secretos del cielo y la tierra, que serían resucitar muerto. En su afán por desentrañar la historia, la misteriosa alma del hombre, nuestra alma, Víctor crea un cuerpo a partir de la unión de distintas partes de cadáveres diseccionados. Es muy tétrico. Frankenstein es una historia macabra en la que Víctor, un joven ávido de conocimientos científicos, se obsesiona por lograr el mayor reto posible en el mundo científico: dar vida a un cuerpo muerto. Como mencioné anteriormente, eso es imposible en esta vida. Religiosamente no puedes revivir a un muerto. Y la verdad eso sería como que un milagro en este momento. Pero igual puedes ver aquí, en la parte de atrás del libro, te va diciendo, más que nada te explica detalladamente qué es lo que tú vas a leer, qué es lo que vas a encontrar ahí, qué es lo que tú vas a encontrar más que nada. Por ejemplo, Frankenstein es la historia de un científico que, con miembros de diversos muertos robados de los cementerios y cámaras mortuorias, elaboró una forma humana. El resultado, un monstruo de la sociedad tildo carente del hálito divino. Este monstruoso deseo de amor y de simpatía, tras ser rechazado por todos, incluso por su propio creador, busca hacer todo el daño posible a quien lo creó, puesto que Mary Shelley no impuso al monstruo nombre alguno. Este ha acabado por ser designado por los lectores con el nombre de su creador. Shelley ocupa un lugar destacado entre los novelistas de terror porque su Frankenstein ha
ligado a un nombre de la mitología popular. En su género es una obra rica en colorido. La habilidad en dar formas que son macabras y aterradoras fantasías es revelada aquí. Aquí atrás te estás describiendo la historia, qué es lo que está pasando, o todos odian a Frankenstein, de verdad. Y la verdad para algunos es como que algo maravilloso. Los personajes de esta novela son Frankenstein, Victor Frankenstein, Capitán Robert Walton, Elizabeth Lavenza y Henry Churchill. Puedes encontrar esta historia igual en físico o en cualquier otra plataforma como tú gustes. Espero que les haya gustado. Adiós. Como podemos darnos cuenta, este libro, bueno, más bien un libro, la novela como tal es uno de los más exitosos en esa época, porque en ese momento era cuando se estaba revolucionando las novelas así como románticas, y eso como fue un impacto, un cambio, porque esta novela como tal no es que sea romántica, tampoco como de problema social o cosas así, no. Es como un tipo suspenso, pero también como un poco de terror. Pero no lo podemos considerar así. Sin embargo, para esa época, tal vez la mayoría pues lo consideró. Ahora, tomando en cuenta, pues como dar una introducción a nuestra novela que es Frankenstein, pues yo les voy a decir algunos aspectos importantes. Por ejemplo, los personajes principales como tal es Victor Frankenstein, que es el científico, un hombre, no sé, podemos imaginar un hombre como orgulloso, como que quería hacer un cambio, como que le encantaba todo lo que tenga que ver con la ciencia, con la química, con todo de eso de sobrevivir a la gente, y pues a su creación que nosotros conocemos, que es Frank. Y otros dos personajes que se mencionan en ese transcurso de esta novela, el mejor amigo de Victor, Henry Clerval, también se menciona que tiene un hermano llamado William, y pues ahí se podemos dar como que el contexto ahora completo de esta novela. Bueno, como tal, la novela empieza como una introducción de como que no tiene unos tiempos o unos momentos precisos, pero siempre es como un desorden, pero poco a poco que vas leyendo la novela, pues vas entendiendo como que el desarrollo como tal. Entonces, empieza con un misterio, con algo impactante. Entonces, ¿cuál es esa forma impactante? Pues es lo que me van a escuchar en este momento. Bueno, en el primer momento pues se muestra que es una carta. Pues como les voy a contar, hay un señor que estaba navegando por otros lugares, como lo van a contar a continuación mi compañera. Entonces empieza con una carta que le está diciendo para a la señora Saville desde Inglaterra. Entonces ahí es donde como que empieza ya un poco más contexto de nuestra novela, empezando a contar la vida, que dice que la vida de Victor Frankenstein fue muy miserable, llena de odio, llena de momentos tristes. Por eso, entonces ahí es donde empieza como tal, pues con una carta. Entonces las cartas ahí te dan como un contexto que dice: te alegrará saber que no ha habido desastres que lamentar al empezar la empresa que con tantos temores mirabas. Llegué ayer aquí y mi primera preocupación ha sido asegurarle a mi querida hermana que estoy bien y que aumenta en mí la confianza en el buen éxito de mis gestiones. Estoy ya mucho más al norte que en Londres, y al caminar por las calles de San Petersburgo siento en las mejillas la fría brisa del norte que entona los nervios y encanta. ¿Comprendes esa sensación? Bueno, pues estaba explicando dónde está y pues feliz de la vida. Entonces, así como tal, pues está diciendo de cómo le va su viaje y todo lo demás. Y en estos momentos, en estos primeros capítulos, el primer capítulo como tal, pues solo son puras cartas que se lo está mandando a su hermana de ese señor. Y a lo largo que va con el capítulo 2 es cuando ya empieza a contar un poco más del personaje de Victor Frankenstein.
Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Pues Víctor como tal no tuvo como una familia casi normal, por decirlo así. Tuvo unos momentos complicados y todo lo demás. Y después cuando empezó a estudiar la universidad, cuando tuvo esa oportunidad, es cuando empezó a amar lo que es la ciencia, la química. Él empezó a darle y llamar la atención. Entonces, ese como interés hizo tener una idea loca en donde quería revivir a un muerto. ¿Y cómo va a ser posible eso? Empezó a reunir partes de cuerpos y en su universidad, en un laboratorio, pues empezó a unirlos. Y pues ahí es eso de la frase icónica, no sé si lo digan realmente, donde dice que ha creado vida. Y crea a lo que conocemos al monstruo, que nosotros pues mayormente conocemos con Frankenstein, que de hecho lo podemos ver en las películas. Y también un dato curioso es que la película como tal de Frankenstein sí tiene que ver con el libro que está aquí. Entonces acá podemos ver que empieza ya como tal la historia. Y después de ver esa creación, pues dice: fue un desastre, fue un completo desastre. ¿Por qué hice este mal? ¿Qué he hecho yo este mal? Entonces por eso ahí empieza ya un poco más el contexto. Ese es como que el punto más importante de la historia, para que así se pueda desarrollar y que seguirá más adelante, lo vamos a averiguar. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a la hora que esté viendo este video. Yo contaré un resumen corto de la trama de Frankenstein, de la novela, por lo cual voy a abarcar ciertos puntos y explicaré lo más corto posible, excepto el final. El punto es que Roberto Walton en un explorador cuenta cómo conocía a Víctor Frankenstein en el Ártico después de haber visto antes una figura gigantesca cruzando el hielo. También Víctor había hablado de su infancia y de su familia, en particular de su amor por su hermana adoptiva Elizabeth. Su madre muere de fiebre justo antes que él se vaya a estudiar a la universidad. En la universidad, él interesa a Víctor por la ciencia y se convierte en una obsesión. Víctor utiliza cadáveres para experimentar y crear un monstruo viviente, hecho por partes del cuerpo de los que ya había colectado. Inmediatamente se disgusta por lo que ha creado y lo abandona. Ese hecho es que al crear su creación se arrepiente al ver lo grotesco y el olor que puede desprender. El hermano de Víctor, William, es asesinado y Justine Mortis, una sirviente de la familia, es ejecutada por ello, que sería el monstruo. Sin embargo, Víctor cree que el monstruo es el culpable después de presenciarlo en la escena del asesinato, ya que al pasar el tiempo, el monstruo va queriendo tener ese amor paterno de su creador como cualquier monstruo, ya que al final de cuentas se podía contar como un ser humano, pero la gente de esa época no lo contaba como ser humano, solo era un monstruo antes que se enteraran todos, por lo cual era muy malo y era una persona como un niño pequeño siendo inocente, tratando de ver el lado positivo, lo amable. Veía cómo ayudaba a la gente, como una familia pobre, los ayudaba cuando los veía y quería ese afecto paternal, pero su creador lo rechazaba, por lo ya mencionado, al ser grotesco para él y su propia creación, y se arrepiente incluso. Y al Frankenstein, al no tener ese amor paterno, empieza a ser como el ser humano, a ser malvado, se podría decir, una persona buena, como puede ser corrupta por la gente, porque si el mismo creador hubiese ayudado a su creación a ser amable o tener un propósito en sí, eso nunca hubiese ocurrido. El monstruo pide a Víctor que admita la responsabilidad de sus actos y muere entre algo de simpatía. También le pide a Víctor que construya una compañera. Víctor está de acuerdo en ese entonces.
Víctor encuentra un lugar remoto en las horcadas donde comienza a construir la criatura femenina para el monstruo. Pero de repente, al darse cuenta de las consecuencias de lo que está haciendo, la hace pedazos, ya que siente que no lo merece. El monstruo que ha seguido a Víctor se enfurece y en venganza mata a su mejor amigo de Víctor, que era Henry Cleveland. Por desgracia, al no tener, como dije, el amor paternal, el monstruo cada vez va cayendo más en la decadencia, haciendo que empiece a matar a gente inocente porque no consigue lo que quiere, como el mismo ser humano hace a veces, no asesinando, pero sí frustrándose. Ese es uno de los pequeños puntos que más se lograron adaptar de la historia. No puedo decir al final porque esa parte no me toca. Entonces eso es todo y espero que les haya interesado o les haya traído más leer el libro. Se los recomiendo. Hola, buenas noches, soy Lucía Morelli y vine a hablar de el final de Frankenstein, del libro de Frankenstein. Me pareció un final muy impactante porque al final de todo los dos mueren, al final de toda la trama. Y la verdad sí fue algo muy sorprendente, fue muy increíble. Me dejó así como que muy boca abierta porque no me esperaba ese final. Pensé que era como que al final Víctor, por así decir, se quedara con el monstruo, con Frankenstein, pero al final no fue así. Yo, en mi experiencia de lectora, soy de leer igual libros, me pareció muy llamativo, la verdad. Y por mi parte, por mi opinión, la verdad, sinceramente, no sé qué opina mi equipo. Y creo que les pareció igual un final muy sorprendente, algo que no se esperaba. Pero yo me esperaba algo más diferente, yo quería algo mejor, que me impactara, que me dejara así como que quiero leer más. Pero pues me tuve que conformar con lo que había. Y la verdad, pues sí, como una lectora muy frecuente, pues sí quería más misterio, más de esto, más del otro. Pero pues sí, pero tuve una buena experiencia de lectura. Fue muy increíble y todo. Y esta novela, algo como en la vida cotidiana, sería como que era como que juzgar a la persona. Yo siento que en la novela, lo que yo por mi parte entendí fue que esta persona como que era un monstruo. Entonces nosotros podremos ser a nuestra manera unos monstruos que la sociedad no nos acepta por cómo somos, por cómo nos vemos, por cómo esto, por cómo lo otro. Y siento que como que la novela se refleja en la vida actual. Y lo siento así, pero la verdad no lo siento así no sería muy lindo que la gente te negara, te dijera que eres algo que tú eres, pero que no eres a la vez. No sé si me estoy dando a entender, pero pues sí, es muy feo que te sientas excluido, que te excluyan solo por ser el simple, por así decir, monstruo, por ser feo. Yo siento que eso es lo que me trataba de dar a entender la historia de Frankenstein. Y yo siento que esa fue la enseñanza, lo que pasó. Y no sé si estoy bien. Espero que de verdad mi opinión, por así decir, sea la correcta. Es lo que yo por mi parte entendí y fue la enseñanza que tuve. Pero pues no sé qué les parece a los demás.